Bueno, y acá estamos con Roberto Darín, corresponsal ¿sí? Corresponsal del Sole d'Italia en Argentina. Estamos con Joe Goldman, que es un gran amigo, corresponsal y productor de ABC News en Argentina, y con Ariel Palacios, corresponsal de Estado de Sao Paulo y Globo News en Buenos Aires, ¿no? La primera pregunta tiene que ver con algo que leímos el otro día en El País, que decía que en Europa, gane quien gane, va a gobernar Merkel. ¿Están de acuerdo? Es probable, creo, pero no estoy muy seguro. La política europea últimamente se ha hecho bastante impredecible, ¿no? Es como, casi prácticamente se ha sudamericanizado, ¿no? O argentinizado, no sé. Para mí, Europa, no, a ver, no es que me parece totalmente raro. Se venía a ver hace tiempo que algo iba a pasar así en Europa, pero creo que los mismos europeos están medio sorprendidos. Tal vez la vieja generación, él podrá responder mejor. No. Por lo de vieja generación, Roberto. Sus padres, o digamos, la gente que hoy está, la gente que vivió en los años 50 y 60, ¿no? La generación de sus padres, ahí sí tal vez ellos también estaban un poco más acostumbrados a estos altibajos, tal vez no tanto, pero políticamente está esta confusión. Es así. Mi opinión es que uno de los problemas de Europa es un crecimiento continuo desde hace demasiado tiempo, sin altibajo, y eso ha producido como una excesiva confianza. Argentina se acostumbró muchas veces a empezar de nuevo y con crisis importantes. En cambio, toda la generación que nació en los años 20, 30 y 40 y tuvo que enfrentar guerras, crisis económica importante, bueno, trabajando duro, construyeron como 5 millones de pymes en Europa, en Italia, 5 millones de pymes. Solo en Italia, que es una estructura productiva muy fuerte y muy importante. Pero los hijos y los nietos no están acostumbrados a trabajar tanto y bien. Así que se ha generado como una crisis también económica. Pero en este momento lo más importante, como se decía antes, es solo el problema político y financiero. Para Italia todavía hay una estructura económica bastante sólida. Lo repito, 5 millones de pymes, nadie la tiene. Roberto, tal vez lo que está en cuestión es el rol del Estado, porque seguramente estas décadas de crecimiento continuo, no exagerado, pero continuo, tengan en algunos momentos tenido que ver con el rol del Estado como subsidiario, digamos, no con subsidios concretos, pero con promociones, protección de mercados y demás. A lo mejor es eso lo que ahora está en cuestión. Sí, por supuesto. El tema de las pensiones. Es un sistema de welfare que era muy sólido y ahora es un poco menos sólido. Eso sí, no se puede discutir. Claro. Es así. Claro. Yo quería preguntarle a Joe, ¿qué cosas de la Argentina, que suceden en la Argentina o en Latinoamérica, interesan hoy en Estados Unidos a los medios norteamericanos? Prácticamente nada. Y sigo con eso diciendo una herida al orgullo, ¿no? Yo también tengo Sudamérica como cobertura. Claro. Tampoco les interesa Brasil. No. Y eso me parece increíble. Ahora estoy arreglando un blog dentro de abcnews.com donde voy a decir algo de lo que pasa aquí. Pero estoy mucho más en Perú, en Chile, cubriendo desastres. En Brasil, si hay otro Air France, voy allí. Pero de la cosa cotidiana no quieren saber. Y de alguna manera... Y mucho menos la política, ¿no? Digamos. No. Tú dices un desastre natural, bueno. No, pero las agencias van a cubrir las elecciones. Y de alguna manera yo creo que es que no quieren cubrir lo bueno que está pasando, porque de la región está pasando muchas cosas muy buenas. Y no quieren ver eso en un momento donde Estados Unidos está sufriendo. Claro. Que a mí me parece que hay cosas que Sudamérica en este momento especial puede enseñar a los países del norte. Claro. De cómo gobiernos pueden tener fuerza, deben tener fuerza, y no se ve eso, y no quieren ver eso en el norte. Como un momento de cambio, digamos, para la política tradicional del mundo desarrollado, sería un cambio muy fuerte. Dilma en Brasil, Cristina,
Yo estoy mucho en Perú en estos momentos, Humala en Perú. Es una diferencia realmente fuerte. No sé si va a andar bien en el largo plazo, pero en este momento seguramente anda bien. ¿En Italia es igual, Roberto? O sea, en Italia es poco igual. Interés, en Italia es igual porque yo estaba pensando, mientras el colega hablaba, que probablemente hay una manera autorreferencial de parte de Europa y Estados Unidos de pensar a dos bloques, que son Europa y Estados Unidos. Claro. Y yo le cuento que hace 8 o 10 años atrás había en Italia, entre los mayores diarios, editores que se negaban a abrir una oficina de corresponsalía en Pekín. No, bueno, no, vamos, enviamos un enviado especial cuando necesitamos. Sí, China, que es lo que sabemos. Así que no hace 30 años, hace 8, 10. Así que ahora ya no. Todos se dan cuenta Tenemos de todo. Tenemos que estar en Pekín, claro. Y así que podemos pensar que acá 10 años también América Latina viene vista desde Europa y desde Norteamérica con la importancia que merece. Con el tiempo que lamentablemente son... Le quiero preguntar a Ariel, ¿no? ¿Cuál fue la diferencia para la mirada brasileña, para lo que tú comunicas hacia afuera, de esta elección? ¿Cómo fue leída esta elección de Cristina Kirchner y las primeras medidas económicas de este gobierno? Bueno, en Brasil ya se consideraba, como digamos, creo que de forma general la prensa internacional, había un escenario donde desde el inicio del año estaba claro que la presidenta Cristina iba a ser reelecta. No era el mismo escenario que había hace un año y pico, cuando todavía estaba vivo Néstor Kirchner, donde el escenario era totalmente lo contrario. En Brasil primero llamó la atención mucho algo que aquí hay una cultura necrómana, ¿no? Digamos, de todos los partidos políticos, y eso ha sido a lo largo de la historia argentina, creo que más o menos de 1830. Entonces, lo que en Brasil no existe, ¿no? Entonces, incluso en Brasil no tenemos un cementerio de Recoleta donde están por lo menos 90% de los próceres enterrados como acá. Allá están esparcidos por todos lados, incluso en tumbas bastante sencillas. La gente ni sabe dónde están enterrados. No hay nadie hace propaganda política poniendo la cara de Vargas o de Tancredo Neves o de Getúlio Vargas o del emperador Don Pedro II. Entonces y las monedas brasileñas en real no tienen cara de próceres, tienen cara de animales, representan la fauna y flora del país. Sería interesante poner a algún intelectual, algún escritor, pero bueno, por lo menos nos atenemos a los bichitos. Pero lo interesante es que hubo una mirada de cierta perplejidad por el tema ese de ensalzar la figura de Néstor Kirchner, y que Cristina, enseguida de la muerte de Kirchner, se disparó en las encuestas por el efecto viuda, el efecto compasión. Lo interesante es que si ella lo supo mantener eso después, ¿no? Porque digamos, el efecto por piedad del funeral se termina en algunas semanas, pero lo interesante fue cómo ella pudo mantener eso usando temas económicos, sociales, políticos después, y cómo simultáneamente la oposición se vino abajo por no saber cómo lidiar con ese nuevo escenario. Entonces, en Brasil era algo ya más o menos esperado desde el inicio del año, no el año pasado, pero desde el inicio de este año. Y la gran duda ahora es, creo que la misma duda de los argentinos es, ¿qué camino va a tomar Cristina? Si va a ser algo más market friendly, estilo Mujica, si va a endurecer más, más intervención en la economía, o si va a ser una cosa mixta, que es muy el estilo peronista de un poco de cal, un poco de arena, o sea, voy a intervenir un poco más en la economía acá, pero por el otro lado voy y hago un acuerdo genial con empresas multinacionales como Telefónica, Telecom o Barrick Gold, en fin. Entonces, esa es la gran duda, ¿cuál de los tres caminos puede llegar a tomar? Y acá siempre se puede tomar algún camino y algunos meses después cambiar para el segundo y después volver para el primero y después volver para el tercero. Por eso es tan interesante la actividad del corresponsal extranjero en Argentina. ¿Dejas una pregunta para Sí, claro. Justamente vos hablabas, Ariel, de la economía, y me gustaría ver cuál es la visión que tienen sobre la economía que viene en un momento de cambio, justamente donde parece que el gobierno empieza a girar, por lo menos en algunos aspectos. Ahora, después del corte, lo seguimos.